Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Soy Gustavo Burgos y estamos dando inicio a una nueva entrega del programa de conversación política de Valparaíso, Mate al Rey. Estamos en Valparaíso. Esta ha sido una primavera que ha comenzado especialmente helada. Vale decir, a primeras horas de la mañana es mucho frío, uno tiene que salir con una charlina, con un paletón, bien abrigado. En las noches también lo mismo, uno se puede poner todo tipo de gabardinas, ponchos en la noche, y hay algo de temperatura más a mediodía. Pero todo este tipo de inclemencias del tiempo no afectan en absoluto este programa, porque como todo el mundo lo sabe, desde la playa de Escondido Beach en Malibú, California, se encuentra nuestro director, el gran, considerado, lo hemos dicho muchas veces, el Lucifer, el príncipe de las tinieblas. Satanás también se le ha dicho, Baal, Belial, etcétera. Son múltiples los epítetos con que aparece consignado en múltiples libros. El gran Sergio Reisenberg. ¿Cómo está, Sergio? Muchas gracias, licenciado. Como que se te alargó la lista de nombres. Exacto. La verdad es que muchos me llamaban Lucifer por la brillantez, por la belleza, y por la claridad de conceptos que tuve durante toda mi carrera profesional. Exactamente. Pero los otros epítetos no los recuerdo. Yo creo que eso me parece que usted está leyendo ya foros en que había una clara animadversión hacia mi persona. Es posible, pero usted también se le ha visto, y esto tengo que decirlo, en conversaciones con Claudio Borgi y con algunos viejos directores técnicos de fútbol. Esto tiene que ver con la presencia de algún técnico también en este programa, respecto del reemplazo de Berizzo después del desastroso desempeño de la selección en Venezuela. Es cierto que usted está mediando ahí por la llegada de otro técnico, ¿no? Se le vio con Gareca también. Estuvimos hablando justamente, estábamos hablando con Gareca, estuvimos viendo el partido con Perú. Ya. Estuvo contento, ¿sabes? Gareca, él pensaba que era un buen paso para su carrera. Ya. Después que vio el partido con Venezuela, no me ha vuelto a llamar. Lo llamo y no me está contestando los llamados. Bueno, después de ese partido. Pero es así, pues. Es así, el fútbol es pasión, y pasión de multitudes. Y como sabemos que es pasión de multitudes, precisamente por esa razón, tenemos como invitado en este Humanamente Hablando, que tributa al gran Alfredo Lamadrid, programa que invitamos también a consultar, a brevar de esa agua, de ese manantial inagotable que es el gran Alfredo Lamadrid. Y por lo mismo, precisamente por ese asunto, tenemos acá a alguien que viene desde la Universidad de Chile, con formación laica absoluto. Él es un compañero, un militante absoluto de la causa de los trabajadores, o historiador además, el gran Sergio Grestoso. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias por esta nueva invitación, y siguiendo tu línea, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué lugar del planeta se encuentren o a qué horas verán este programa. Exactamente, en qué lugar del universo, podríamos decir, inclusive extremando un poco la metáfora, Sergio. Estamos en medio de la conmemoración de lo que ha sido el 4º aniversario del llamado estallido social. Probablemente uno de las gestas populares de mayor alcance, y que lo decíamos desde la revista El Porteño en su momento, que probablemente en los próximos 50 años los chilenos íbamos a pasar analizando y discutiendo cuál era la verdadera naturaleza, la extensión, la profundidad de este glorioso levantamiento popular. Esta cuestión no resulta en absoluto un ejercicio académico, muy por el contrario, representa una responsabilidad para todos aquellos quienes confiamos en la capacidad creadora de los trabajadores, en la capacidad y en la capacidad creadora de la lucha de los explotados, como elemento central, como viga maestra de las transformaciones sociales. El levantamiento popular de octubre del 19 no solo significó un mentiz a aquella teoría de ir corriendo el cerco, a la teoría de lo posible, al acuerdismo, con que se vino anestesiando la lucha popular durante los llamados, o ante el régimen de los llamados 30 años, ¿no? El periodo de la concertación. Este hecho resultó absolutamente desmentido. Aquellas cuestiones que largamente fueron absolutamente imposibles
de un momento a otro se hicieron inevitables. Y cuando decimos esto, decimos que desde el año 89, desde el año 90, se vino propalando la especie de que ya el pueblo de Chile nunca más se iba a volver a levantar, de que la caída del muro de Berlín inmunizaba absolutamente al régimen y que lo que teníamos que hacer, quienes creíamos en la causa de los trabajadores, en el socialismo, en la revolución, era sentarnos frente a un televisor y esperar a ver pacíficamente los resultados de los cómputos electorales. Y esto lo fue de alguna manera, esto transformó y degradó a la izquierda tradicional, como ha hecho con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, e inclusive con algunas nuevas organizaciones que ya han nacido seniles para la causa de la revolución, como es el Frente Amplio, organizaciones que actualmente se encuentran en el gobierno, el Partido Socialista, el Partido Comunista, se encuentran actualmente en el gobierno junto a los partidos del Frente Amplio y, paradojas de la historia, se encuentran en el gobierno desplegando una política que es precisamente en contra, no solo de aquellos intereses generales de los trabajadores, sino precisamente de aquellos reclamos que sirvieron de base a tal glorioso levantamiento popular. Por todo esto, el análisis de lo que fue este levantamiento es una cuestión absolutamente coyuntural, es algo necesario, y qué mejor que estar con Sergio Grez para intentar dar cuenta de estos hechos y al mismo tiempo ir metiéndonos en la discusión que viene hacia el futuro en este tema. ¿Cómo ves este tema, Sergio, a 4 años del estallido? En lo fundamental, mi percepción de lo que fue el así llamado estallido social, ustedes saben que desde el primer momento yo preferí denominarlo como rebelión popular. Digo, en lo fundamental mi percepción, mi interpretación de este hecho, que puede ser sin duda polisémico, ¿no es cierto? Puede ser objeto de muchas interpretaciones, de distintos puntos de vista, de entradas desde perspectivas distintas, algunas contradictorias, pero muchas probablemente complementarias. Digo, no ha cambiado. Esto fue un movimiento policlasista de la mayoría de la población con características de revuelta espontánea. Fue la conjugación o la convergencia de una cantidad enorme de reclamos, de quejas, de dolencias, de reivindicaciones que se articularon parcialmente, defectuosamente, en esta gran rebelión de octubre de 2019 y de los meses siguientes. Fue una rebelión espontánea, sin conducción política, sin conducción unitaria. Hubo miles de focos de revuelta, hubo decenas, tal vez centenares de liderazgos espontáneos o de pequeñas organizaciones que intentaron dar conducción, pero que nunca pudieron hacerlo más allá de un área muy acotada de los participantes. Lo repito, a riesgo de ser majadero, no hubo un Estado Mayor de la rebelión popular. Y en eso reside la principal de sus debilidades, de sus falencias, lo que es también la causa principal de su derrota. Porque, como lo he sostenido tantas veces, si esta diversidad, si esta heterogeneidad, si esta carencia de un mando o coordinación unificada fue una fortaleza durante algunos días, durante tal vez algunas semanas, porque la represión no podía poner fin al movimiento con 1 o 2 golpes certeros, a muy poco andar, cuando la clase dominante, a través de su personal político, reaccionó políticamente, ya lo había hecho, y de qué manera, desde el punto de vista represivo, reaccionó articulando el acuerdo del 15 de noviembre por la paz social y la nueva constitución. Este movimiento desorganizado, esta montonera, no estuvo en condiciones de responder, de dar una respuesta política, orgánica, que fuera capaz de anular esta maniobra del adversario, del enemigo que tenía al frente. Esa es una primera aproximación al tema.
Yo creo que la cuestión de la dirección, Sergio Risenberg. Sí, no, pero si tú querías intervenir, podías intervenir. Yo me preguntaba, ¿qué se logró con este reventón social o insurrección, revuelta? ¿Qué produjo ese movimiento y qué se mantuvo en el tiempo? ¿En qué forma ese movimiento fue un paso adelante, fue un paso atrás? Porque yo así pensaba, decía, bueno, el licenciado siempre ha hablado como uno de los productos más interesantes de ese movimiento, el desarrollo de la primera línea. Y podríamos decir que probablemente los sectores más de vanguardia de la primera línea son aquellos que continúan presos en estos momentos. En estos momentos están saliendo condenas ya realmente escabrosas, estamos hablando de 10 años. Para Nicolás Piña. En las cárceles, por ejemplo, que era correcto. Después, en los líderes, cuando yo a Sergio Grey, yo le sigo la carrera, licenciado. Estoy muy preocupado. Es difícil, sí, es difícil. Él va visitando diferentes lugares, siendo invitado a diferentes programas. Él también tiene mucho contacto con organizaciones de base, como decían en los viejos tiempos. Yo no sé si se desarrollaron líderes después de este proceso social, o si hubieron nuevas organizaciones populares, o si nacieron organizaciones populares y todavía se mantienen. Y luego, así como un balance también, ese movimiento se diluyó porque no tuvo primero una dirección política, digamos, que concentrara toda esa fuerza en un solo punto. Y fundamentalmente, ¿para qué nos vamos a engañar? Si todos los movimientos sociales, para que tengan un peso y un efecto en la sociedad, tienen que lograr al menos paralizar la economía. Es la única forma que esta gente entienda, digamos. Ese es el peligro. Y hoy en día no existen los sindicatos y la clase trabajadora está bastante desorganizada. Entonces, en un siguiente plano, ¿ustedes tendrían a vista eso? ¿Hay otra forma? ¿Hay alguna forma de desplazar, hacer el trabajo que hacían antes los sindicatos de otra forma para detener, hacer una gran huelga nacional? Que yo creo que es lo que más le tienen miedo la élite. Esas son mis preguntas. Yo me hacía preguntas así después de leer. Muchas preguntas. Pasándose, y yo decía, ¿qué estaba haciendo? Yo quiero hacer una observación solamente, a propósito de este ímpetu pragmático, ¿no? de Risenberg, que es tan propio en él. Socrático incluso. Teocrático inclusive. Bueno, yo quiero hacer una pequeña observación sobre este tema, sobre el tema de las conquistas. Yo creo que cada proceso social nos deja a los revolucionarios la posibilidad de aquilatar la experiencia y elevarla a categorías programáticas. Por ejemplo, la experiencia de la Unidad Popular. Si hay una lección que nos dejó, una lección, es precisamente de la inviabilidad del reformismo, por ejemplo, ¿no? Esto es algo que significa que no hay vía pacífica, ni con empanadas, ni con vino tinto, ni con terremoto, ni con nada, dentro del terreno de las instituciones. Esto es una cuestión súper clara. ¿Qué nos dejó la lucha antidictatorial? Precisamente nos dejó la idea de que no hay transversalidad posible, que la lucha por las libertades democráticas, la lucha en contra de la dictadura, solo puede vertebrarse en torno o bajo la conducción de un programa revolucionario, un programa de clase, y no en contra de esta idea de democracia versus dictadura. Es una cosa que también se revela en el largo periodo de los 30 años, ¿no? Esto creo que el estallido nos pone también como lección la cuestión de la dirección. Creo que es un mentiz, y con esto termino para darle la palabra a Sergio, es un mentiz feroz el levantamiento popular a esta idea que de una manera un tanto esperpéntica se vociferó al instalarse en la Convención Constitucional. No sé si lo recuerdan, fue en el momento en que se estaba presentando a la secretaria del Servicio Electoral, que estaba a cargo de llevar los papeles en la mesa, se le rindió un tremendo homenaje a ella, ¿no? Después de haber gritado al pueblo unido, avanza sin partido. No se sabe por qué se estaba homenajeando a esa persona, o sea, qué papel había cumplido, pero ese fue el primer gesto de sumisión a la institucionalidad por parte de las fuerzas que eran de la lista del pueblo, los que estaban haciendo ese grito, y eso es un anticipo de la derrota, un anticipo precisamente de que la ausencia de partido, que como muy bien apunta Sergio, fue un elemento de fortaleza en un primer momento del movimiento, se tradujo, y no es primera vez en la historia que esto ocurre, también en su debilidad. En relación con el problema, digamos, de la conducción de este Estado Mayor,
¿alcanza con un Estado Mayor que simplemente plantee la unificación de las reivindicaciones, que es lo que está tan en boga en todos los medios, Sergio? ¿Alcanzará con eso? Bueno, son muchas las preguntas y cuestiones que ambos han planteado. Voy a tratar de hacerme cargo de algunas y por orden. Mi tocayo pregunta, ¿qué se consiguió? Esa fue la primera pregunta. Desde el punto de vista bien concreto, ¿qué es lo que sienten la mayoría de las personas que participaron en este movimiento? Y que fueron millones. No se consiguió nada, absolutamente nada. Ninguna de las reivindicaciones que estaban presentes en ese movimiento, por lo menos ninguna de las reivindicaciones importantes, ha sido concretada. Ni por el movimiento que se desarrolló durante aquellos meses, ni por el proceso constituyente que vino a continuación, ni menos por el actual gobierno y por el actual proceso constituyente. En ese sentido, esto culmina hasta ahora con una gran decepción, un gran desánimo y una marcada desmovilización. Siempre hay un legado, así se trate de experiencias muy desgraciadas, desafortunadas, con desenlaces contrarios a lo esperado, legado que no es otro que la experiencia. El punto es que los sujetos sociales, colectivos, y las personas sacan lecciones distintas, o no sacan simplemente. Eso depende de los instrumentos intelectuales, políticos y hasta emocionales que traen los individuos y los grupos humanos que cargan, que tienen como bagaje y que incide en su mayor o menor capacidad para sacar lecciones, para hacer aprendizajes. Porque con razón se dice que el ser humano es el único animal que tropieza 2 y muchas más veces con la misma piedra. Y por lo tanto, si no contamos con ese bagaje, con ese utillaje, estaremos condenados a seguir dando vueltas en círculo, no sé si eternamente, pero por mucho tiempo. Y claro, una de las lecciones más evidentes es que el espontaneísmo, si bien tiene algunas virtudes, tiene también límites muy claros. Su techo es muy bajo. Y eso se vio ya en noviembre del año 2019. ¿Cómo ha incidido eso en el desarrollo posterior de las organizaciones sociales? Me parece que gran parte de lo que se construyó, de lo nuevo que surgió en esa experiencia, terminó diluyéndose casi por completo. Prácticamente no queda ningún cabildo, ninguna asamblea territorial de las que surgieron en aquella época. Hace pocos días estuve en uno de los escasísimos cabildos que aún subsisten. ¿En Quinta Normal? Cabildo Popular de Quinta Normal. Pero es una excepción. Subsisten grupos de WhatsApp, pero esos no son organizaciones sociales. Son grupos a los cuales la gente manda cualquier cosa, cualquier información. Muchas veces es imposible siquiera hacer un debate ordenado, porque como dice el proverbio popular, cada loco con su tema. No hay nadie que ordene el debate, no hay un programa, no hay líneas directrices, es decir, es la continuación del espontaneísmo más extenso, imaginable o inimaginable. Lo que subsiste, en reglas generales, es lo anterior a octubre de 2019. Las viejas organizaciones, con sus defectos, sus limitaciones, su burocracia, se mantienen en pie, con mayores o menores dificultades, con la poca representatividad que tenían algunas, siguen existiendo prácticamente como si nada. Prefiero no nombrarla, pero sabemos cuáles son las grandes federaciones, confederaciones, sindicatos y organizaciones sociales en general que teníamos antes de la rebelión popular, y estas han seguido su camino, puesto que el escenario que surge post-rebelión se parece cada vez más al escenario que teníamos antes de la rebelión popular. Es decir, pareciera como si este hubiese sido un paréntesis, una anomalía en la historia de la transición chilena, y luego de superada esta locura colectiva momentánea,
las cosas vuelven al orden, las aguas se aquietan y todo vuelve a ser como antes. Pero esa es una apariencia. Nunca las cosas vuelven a ser exactamente las mismas que en el pasado. La historia no se repite, la historia no es cíclica, tampoco avanza como flecha en un sentido de progreso continuo. Ininterrumpido, ¿ya? El avance es más bien, si es que de avance podemos hablar, es más bien una espiral con avances, valga la redundancia, y retrocesos en una línea que es irrepetible y que a partir de la cual es casi imposible sacar leyes generales de la historia y que permitan prever los acontecimientos. A lo sumo podemos hacer algunas proyecciones genéricas que están como siempre sujetas a verificación. Y esa verificación no son sino los acontecimientos que vendrán, es decir, el curso de la historia que está por venir. De modo tal que tenemos acá un problema pendiente, que es el del balance. Mientras no realicemos un balance profundo, mientras las organizaciones sociales, los colectivos sociopolíticos, no hablo de los partidos institucionales porque eso no interesa. Esa gente saca otras cuentas, Sergio. Claro, ellos sacan otras cuentas, otros cálculos, para ellos todo está relativamente bien, así les vaya mal tácticamente, así este nuevo proceso constituyente se caiga, como me parece que efectivamente va a ocurrir, ellos van a sacar nuevas cartas de la manga y van a inventar algo para poder continuar mientras esto dure, mientras sea posible. Después de mí, el diluvio, dijo un monarca absolutista francés. Pero despejemos esa lista. Lo que a mí me interesa es el campo popular, las organizaciones sociales que tienen pretensiones de ser autónomas, que pretenden erigirse como bases para una alternativa popular. Y es en este campo, en el cual me sitúo, en el cual nos situamos, que existe esta tremenda confusión, un estado de ánimo más bien negativo y sobre todo una falta de balance profundo que permita no solo entender la historia, sino algo mucho más concreto y práctico. Levantarse de nuevo, pero levantarse en una dirección y de una forma que dé alguna garantía, así sea pequeña, porque nunca van a haber garantías absolutas. No hay seguros de vida realmente eficaces ni seguros de vida políticos, pero que permita alentar la esperanza de que ante una nueva conmoción, yo no soy de los que viven esperando el nuevo estallido social, porque la historia no se repite, ¿ya? Pero ante una nueva conmoción, ante un nuevo ascenso de las luchas populares, podamos alentar, la esperanza de un desenlace mucho más positivo, más promisorio. Y yo a ver, quisiera, sobre lo que dijo Sergio Gres recién. El profesor Massa lo trató de pataleo adolescente, eso solamente quería. ¿A quién trató de pataleo adolescente? Al octubrismo. No, bueno, el profesor Massa tiene otros problemas de los que se saca. Quiero aclarar una cosa. Yo me siento profundamente octubrista. Yo reivindico el etos de octubre y lo contrapongo al etos de noviembre, del 15 de noviembre. Aquí hay un enfrentamiento frontal, diría, de clase, antagónico, entre octubrismo y noviembrismo. El noviembrismo, que es el que reina, trata por todos los medios de demonizar, ya que partíamos el programa hablando de demonios. Ese fue un sinónimo que parece que se les olvidó al comienzo, de demonizar al octubrismo, de culpabilizarlo, de criminalizarlo. En ese sentido, me sigo sintiendo octubrista, reivindico el concepto, reivindico el etos, el ánimo, la decisión de lucha, reivindico lo que fue un momento magnífico de nuestra historia. A pesar de el gran costo social, de los muertos, de los heridos, de los lesionados, de la gente gaseada, abusada,
mutilada, pendiada. Octubre y los meses que vinieron hasta marzo fueron meses de fiesta popular. Y en ese sentido, algo de revolucionario había en octubre. Porque como yo, bien se dice, la revolución es la fiesta de los oprimidos, de aquellos que pocas veces están de fiesta. bueno, Y estuvimos de fiesta durante esos meses. yo creo que indudablemente fue una fiesta, no una fiesta de la democracia, como suelen decir estos canallas, sino que una fiesta de la revolución, de alguna manera. De alguna forma, el pueblo, los trabajadores tomaron o trataron de tomar la historia en sus manos, y esto se percibió agudamente. Creo que tengo la impresión de que Magasich, en una de sus charlas acá en Valparaíso, precisamente hizo alusión a este ambiente festivo que se respiró durante el mejor periodo de la Unidad Popular. Un ambiente festivo que tenía que ver precisamente con, no solo con logros materiales, sino principalmente con esta idea de estar protagonizando una gesta histórica y trascendente, vale decir, de estar en el escenario político y no solamente como espectador. Esto para las grandes masas. Yo quisiera hacer primero una prevención. Yo cuando señalé estas conquistas políticas de manera tan escolar, no puedo tampoco sustraerme al hecho de que yo comparto la idea de que este levantamiento revolucionario, que fue el levantamiento iniciado el 18 de octubre, como diría un amigo, el estallido del 18 de octubre y el subsecuente levantamiento, ¿no? Para ser un poco más esquemático, conforman, no me cabe duda alguna, una gesta de gran magnitud y que fue derrotada, no fue aplastada, fue derrotada. Son diferencias conceptuales que es necesario detenerse en esas diferenciaciones. Es indudable que hubo una gran derrota, pero esta derrota no alcanza a borrar las enormes conquistas que este movimiento generó, que yo quisiera sumar a algunas de las que ya se han señalado. Vale decir, hay algunas conquistas que tienen que ver con estas cosas generales, pero también hay conquistas muy particulares, como por ejemplo la reivindicación de la violencia revolucionaria que se expresó vivamente en la primera línea. Esto es un hecho absolutamente inédito. Quienes vivimos al menos el periodo de la lucha antidictatorial sabemos precisamente que nunca los grupos que enfrentaban directamente a las fuerzas policiales gozaron de mayor apoyo o simpatía en grandes sectores de masa. Eran más bien acciones de vanguardia, eran acciones que estaban despuntadas en algunos lugares del país, pero en este caso la primera línea fue una creación generalizada, fue una gran creación del movimiento, como también lo fueron las asambleas populares, que aunque nos esforcemos por vincularlo a la experiencia de los cordones industriales, es una experiencia distinta, pero en aquellas en las que me tocó participar, no me cabe duda que el tipo de discusión que se dio no era una discusión solamente sobre cuestiones reivindicatorias, sino que eran discusiones que tenían que ver con cuestiones políticas de fondo. ¿Quién gobierna? ¿Cómo gobernamos? El debate que se dio en torno a la unificación de las asambleas, la idea de que la asamblea constituyente sea el conjunto de las asambleas populares como una expresión soviética para utilizar categorías propias de la Revolución Rusa, son cuestiones que creo que es importante poner de relieve. E indudablemente la derrota que ha terminado por barrer todo vestigio de organización que quedó en su momento, no va a impedir de que estas conquistas políticas queden igualmente instaladas dentro de la vanguardia. Un nuevo movimiento va a partir sobre la base de estas conquistas. Ahora dependerá la capacidad de la propia vanguardia de ir aquilatando programáticamente, teóricamente estas cuestiones. Yo creo que indudablemente nosotros tenemos un balance que hacer. Tenemos que hacer un balance de octubre, es cierto, como también hay un balance pendiente de la lucha antidictatorial y un balance pendiente también de la Unidad Popular, no cabe duda. Pero el balance en el caso de octubre es realmente urgente, principalmente porque de una manera canalla e infame, el novembrismo hoy día en el poder, no solo en el gobierno, la derecha también es novembrista, se ha encargado no solo de demonizar al octubrismo, sino que con la misma sevicia y con la misma cobardía y con la misma pusilanimidad con que los sionistas responsabilizan de sus propios crímenes al pueblo palestino, el gobierno responsabiliza de su propia cobardía, de su propia sumisión al orden establecido
responsabiliza al propio pueblo. Creo que aquí hay un elemento muy significativo. Yo tengo la impresión de que dentro de la militancia de izquierda, inclusive aquella que ha quedado todavía adocenada dentro de las organizaciones como el Partido Comunista, el Partido Socialista, inclusive del Frente Amplio, no me cabe duda que hay una parte importante de la militancia que ve con repugnancia la conducta de sus dirigentes y no se revela solo por este efecto psicológico de derrota. En la idea, yo creo que lo que ha impedido el quiebre y el estallido, voy a utilizar de nuevo la palabra, en 1000 pedazos del Partido Comunista, del Frente Amplio, no sé si quede algo de sangre todavía dentro del Partido Socialista, no es tanto en la conformidad con lo que hacen sus dirigentes, sino con la falta de visión de algo alternativo. Creo que una visión práctica en ese sentido se echa bastante de menos, y esto tiene que ver con que las grandes masas se movilizan en torno a objetivos inmediatos, y cuando estos se alejan, entonces se provoca este efecto de alguna manera de anestesia sobre el movimiento. Esto me parece muy importante señalarlo porque creo, y con esto termino, que la derrota del proceso constituyente, porque es una derrota política muy profunda para el régimen, va a abrir un proceso de debate político muy importante. Yo no estoy seguro, pero como Sergio Grez apunta en ese sentido, yo he aprendido a seguir su olfato, al menos en el terreno electoral, y respecto a los resultados de las elecciones, yo también tengo no la convicción, pero como la impresión de que el proceso constitucional va a terminar en una nueva derrota. Obviamente el régimen va a buscar la manera de replantearlo de otra forma, esto no va a ser definitivo, pero creo que va a ser un punto de inflexión. ¿Risa me quería decir algo? Sí, no, varios grupos se preparan para esa derrota y ahora las derrotas son huérfanas, entonces están corriendo, todos un grupo importante se está yendo al rechazo o en contra, creo que. Voto en contra. Y hay otro grupo que va a tratar de al menos consolidar, perdiendo, pero consolidar ese sector. Yo lo que quería preguntarle al profesor Grez, se han hecho muchas discusiones sobre el término, cómo llamarlo, insurrección popular, levantamiento, estallido delincuencial, también, vamos a poner todos los términos que se han ocupado. Sí. El profesor Massa también le llamó pataleta adolescente. Profesor Massa o Massa. No, Massa, que es un astrónomo, físico. También opina de política ese señor. Opina de política, sí, Massa. Me parece que fue convencional, ¿no? No. ¿No estuvo? No llegó tan lejos. Ya. Ok. Pero en el último tiempo, Piñera y la gente, los partidos políticos de derecha, hablan de un golpe de Estado fallido. Entonces, la pregunta al profesor Grez, ¿qué tiene que ver que sea un golpe de Estado fallido si el movimiento social hubiera votado abajo ese gobierno? ¿Se hubiera tratado un golpe de Estado? Y simplemente, debido a que Piñera continuó en el cargo, se habría considerado de un golpe de Estado, pero fallido. ¿Qué sentido tiene ese término, señor Grez? En el contexto de lo que ocurrió en 2019, no tiene ningún sentido. Es un exabrupto, es una soberana tontería, eso que planteó Piñera y otros que le han llevado el amén. Si hubiese caído Piñera, cuestión que quería tal vez una proporción muy importante de la población, hubiese sido una suerte de insurrección popular, de levantamiento popular, que era lo que venía haciendo, pero no un golpe de Estado, puesto que no había participación de ninguno de los aparatos armados del Estado. Que se sepa. El Estado no se fraccionó, las Fuerzas Armadas y Policiales no se dividieron, no había una fuerza beligerante siquiera, porque la primera línea eran grupos de autodefensa solamente, no hay que magnificar esto, que realizaron algunos, además no era una primera línea, sino que muchas primeras líneas que no tenían al parecer mayor articulación o coordinación entre sí, que surgieron espontáneamente. No eran grupos militares, ni siquiera podríamos decir que eran paramilitares, eran grupos de autodefensa que contaban con instrumentos mínimos para hacer frente a la represión. A lo sumo habrán tenido bombas Molotov, objetos contundentes, pero
hondas, piedras fundamentalmente, piedras, palos, pero no mucho más. Entonces, no había una fuerza militar o paramilitar capaz de dar un golpe de Estado. Si hubiese caído, Piñera hubiese sido, más que por la capacidad material ofensiva de las primeras líneas, hubiese caído por razones políticas, porque tuve la impresión yo, hasta mediados de noviembre, que el régimen de Piñera estaba pronto a caer, el gobierno de Piñera, y que lo que lo salvó fue el acuerdo del 15 de noviembre. Es decir, habría caído por razones políticas, por inviabilidad de su gobierno, por falta de apoyo, incluso dentro del propio aparato de Estado. Recordemos la frase del general aquel, me parece que actualmente es el comandante en jefe del ejército, que dijo que él era un hombre feliz, que no estaba en guerra con nadie. Bueno, ¿qué es eso? Sino una señal de distanciamiento respecto de Piñera y su política, la expresión del deseo de la principal rama de la Fuerza Armada de no involucrarse a fondo en lo que estaba pasando, de no correr con el costo político que habría significado la perpetración de un baño de sangre por parte de los militares. Recordemos que de los 30 y tantos muertos de la rebelión popular, muy pocos fueron el resultado de la acción del ejército o de las Fuerzas Armadas, 3 o 4, es decir, menos del 10%, o a lo sumo el 10%. La inmensa mayoría fueron asesinados por carabineros, no por las Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir que las Fuerzas Armadas estaban del lado de la rebelión popular, ni mucho menos, pero tomaron cierta distancia. Entonces, esa idea del golpe de Estado no tiene el menor asidero posible, o sea, no tiene pies ni cabeza, realmente. Yo quiero añadir una revuelta popular, a la cual varios le hemos dado el carácter, el nombre de rebelión popular, porque no fue solo un alzamiento espontáneo, efímero, fue un alzamiento con contenido político. Si eso hay que reconocerle a la rebelión. Habían reivindicaciones claras que estaban formuladas desde hacía mucho tiempo por diversos movimientos sociales y que salieron a la calle, y más encima, al menos un sector del movimiento trató de darle más proyección política aún, planteando la necesidad de una refundación política nacional mediante un proceso constituyente efectivamente libre, soberano, democrático, esto es, mediante la convocatoria a una asamblea. Eso es una rebelión popular, es un movimiento con contenido político. A pesar del desorden, de la diversidad, de la falta de Estado Mayor, de la confusión, de la falta de articulación, era lo que había, podríamos decir en lenguaje coloquial. Era lo que el movimiento, la sociedad chilena popular, la sociedad chilena en su mayoría, estaba en condiciones de levantar después de décadas de despolitización, de anomia política, de pérdida de perspectivas que no fueran las del posibilismo que por desgracia sigue imperando en nuestra sociedad. Yo quisiera hacer una pequeña, no sé si es precisión, pero a lo mejor puede ser precisión. Aunque parezca un poco concentrado en las formas, pero creo que a veces es importante concentrarse en las formas. El golpe de Estado, para que nos pongamos de acuerdo, en primer lugar, por su propia definición es una acción del Estado. O de una fracción del Estado. O de una fracción del Estado. Por eso se llama golpe de Estado, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Rusa no fue un golpe de Estado. Destruyó el Estado. La Revolución Cubana tampoco lo fue. La Revolución Nicaragüense tampoco lo fue, ¿no? Han caído gobiernos. En la Argentina, el año 2001, cayeron 5 o 6 gobiernos uno tras otro. ¿Hubo golpe de Estado? No. Porque en ninguno de estos eventos, todos con características revolucionarias, en que las masas han sido las protagonistas, no ha intervenido el aparato militar del Estado. Y el Estado, en definitiva, es, como dice Engels, una banda de matones, en términos muy, muy reducidos, una banda de matones al servicio de gran capital. Yo creo que esa es la primera idea que es muy importante dejar asentada, digamos. Cuando se está pasando de contrabando la idea de que todo quiebre institucional es un golpe de Estado, porque ¿cuál es la idea que sigue a este razonamiento?
de que el gobierno de Piñera era un gobierno democrático, y la verdad es que no lo era. El gobierno de Piñera no era un gobierno democrático, y si algo hizo Piñera, que si este fuese un país democrático, debería estar a lo menos en la cárcel, porque ese es el lugar donde debería estar Piñera, si algo quiso hacer ese gobierno es precisamente dar un golpe de Estado. Es precisamente lo que quiso hacer, un autogolpe, aplastar el movimiento en un baño de sangre. Es por eso que el comandante en jefe le dice que él no está en guerra. Es por esa razón, es precisamente porque se le estaba pidiendo una guerra en contra del pueblo. Nosotros tenemos que recordar muy bien el tenor de los discursos de Piñera. Si nosotros los podemos ver ahora de nuevo, yo me di el trabajo de hacerlo, era un discurso absolutamente militar. Lo que él estaba llamando era el aplastamiento, acusaba al levantamiento de una banda de delincuentes que se habían alzado en contra del Estado. Ese era su discurso. No era en absoluto un discurso que tuviese en vista de alguna manera algún tipo de reclamos que existieran. Entonces, si algo está ocultando Piñera mediante este reclamo, y el espacio enorme que le ha dado su hijo benemérito, el presidente Boric, quien lo ha calificado de demócrata, si hay algo, algún rasgo que distingue a Piñera, es precisamente de que es un antidemócrata. De la misma manera que el presidente Boric también lo es. Él también lo confesó públicamente cuando dijo, el programa con el que fue elegido ya no sirve, entonces ahora elijo otro programa. Eso es lo más antidemocrático que hay. Y de alguna manera la agenda de seguridad que actualmente está en aplicación, con la ley Retamal, la ley de usurpaciones, la ley esta de la parafina, etcétera, son normas que apuntan a la conformación de un nuevo Estado policial. Y cierro diciendo lo siguiente, polemizando un poco con lo que plantea Sergio Grez. Yo creo que si bien es cierto, materialmente es un movimiento pluriclasista, la línea que vertebra todo este movimiento es la clase trabajadora. Vale decir, los métodos de huelga, el enfrentamiento al aparato policial, la ruptura en general del funcionamiento ordinario de las ciudades, dan cuenta de métodos propios de los trabajadores que vertebraron este movimiento, mas no le permitieron conducirlo. Y esto lo planteo especialmente, no tanto en polémica con Sergio, sino fundamentalmente con muchos sectores de izquierda, inclusive aquellos que atrevidamente se reclaman revolucionarios, está levantando la ceja Risenberg en este momento, que ellos decían, no, aquí no estuvo la clase obrera porque no estuvieron los sindicatos. ¿En qué momento la clase obrera se transformó en los sindicatos? No se sabe. Obviamente no iban a volver el cordón Vicuña Maquena, el cordón Cerrillo, ¿no? No iban a volver a marchar bajo el lema Zar sin trazar, eso no podía ocurrir. Esto no es una película, no es un documental de Patricio Guzmán, ni una película de Miguel Litín, esto es la realidad, ¿no? Y en la realidad lo que ocurre es que los trabajadores actualmente tienen formas productivas y formas de organización muy distintas, pero creo que sí son el elemento vertebrador del movimiento. Y esto tiene como correlato precisamente el que en este movimiento había una mecánica de clase muy, muy clara, y que creo que se vio fundamentalmente después del acuerdo del 15 de noviembre, en que un sector importante de la clase media y la pequeña burguesía se retira del movimiento. Vale decir, dentro de la dinámica de este movimiento, que si bien es cierto pluriclasista objetivamente, por decirlo así, tiene una mecánica distinta. Y cuando sale la clase media, quedan fundamentalmente los trabajadores sin ninguna forma de organización. Este es un punto sumamente importante porque apunta también a un cuestionamiento al planteamiento ciudadanista, esta idea de que todo se hace de manera transversal, como les gusta decir a esta gente, y la verdad es que existen contradicciones de clase que son las que explicaron este movimiento, y creo que no hay que confundir el protagonismo que tiene una clase con la dificultad que tiene esa clase de verbalizar sus propios intereses, porque eso realmente no lo pudo hacer. No hubo ninguna dirección proletaria, ni aún como corriente dentro de la vanguardia. Creo que este es un punto importante señalar. Sergio Grez. Gustavo, tu intervención merece una pequeña réplica. Ajá, en líneas generales estoy de acuerdo con lo que planteas, y ello no está en contradicción antagónica con mi planteamiento. El movimiento fue, como bien reconoces, objetivamente policlasista, por lo menos en su primera fase, hasta el 15 de noviembre. La base de este movimiento fue la clase trabajadora, pero la clase trabajadora en su multiplicidad de expresiones, variedad y fragmentación típicas del modelo neoliberal, sociedad neoliberal.
no fue la clase trabajadora organizada en sus instituciones tradicionales, léase sindicatos u otros, menos aún partidos obreros, porque en Chile hace mucho tiempo que no hay partidos obreros. Claro. Fue esta clase trabajadora atomizada, dispersa, fragmentada, sin conducción política, sin orgánica. Eran trabajadores de overoles azules, también de cuello y corbata, que lo son. Eran hijos de trabajadores que concurrían en las tardes por cuenta propia o en pequeños piños al margen de las organizaciones tradicionales a las manifestaciones, ya sea en las plazas, como Plaza Dignidad, u otras a lo largo y ancho del país, o en sus propios barrios. Pero no lo hacían en tanto trabajadores organizados por empresas o industrias como ocurría antaño, porque la inmensa mayoría de los trabajadores no está organizada laboralmente hoy en Chile. Creo que la tasa de sindicalización varían, la cifra anda por ahí por el 20% con suerte. Con suerte, es menos. Con suerte. Sí, hubo algunos piquetes de algunas organizaciones sindicales, yo los vi en Plaza Dignidad, pero más que concurrir la masa trabajadora, eran dirigentes y activistas sindicales, eran piquetes de 20, 30, 40, 50 personas a lo sumo. Pero había una gran masa de decenas de miles, centenares de miles, más de 1 millón una vez en Santiago, que no tenía orgánica alguna. Eran vecinos, eran amigos, eran un piño del barrio, eran pequeños colectivos sociopolíticos. Es decir, en un sentido genérico, sí, es la clase trabajadora, pero esta clase trabajadora, con las características que acabo de decir, y por ende, con las debilidades, carencias y falencias que esta clase trabajadora tiene en el plano de la organización y de la representación política. Sí. Sí, no, es indudable. Yo creo que acá hay ese aspecto es sumamente importante porque está ligado también a otro discurso. Vamos a seguir en esta línea escatológica que ha tenido este programa, un poco de exorcismo, ¿no? De demonizar la idea de los trabajadores y de plantear que los trabajadores están desapareciendo merced al avance tecnológico. Eso es un lugar común bastante manido, cuando en realidad, desde un punto de vista productivo, la clase trabajadora, la clase obrera, vale decir, aquellos que viven de su fuerza de trabajo y no explotan a otros, no hace sino crecer día a día. De hecho, parte importante de los profesionales, como por ejemplo el profesorado, está totalmente proletarizado y cada vez más la proletarización avanza sobre los profesionales universitarios. Esta dinámica que se da en Chile se da a escala mundial. Las magnitudes de trabajadores y de obreros en todo el mundo, sobre todo en el Oriente, sobre todo en China y en la India, son cantidades siderales como no han existido nunca en la historia. Entonces, es indudable que la clase obrera ha crecido, pero esto no significa de que este crecimiento cuantitativo de la clase obrera significa un crecimiento cualitativo político, porque eso es totalmente contrario, y yo estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. No hubo ninguna... Habría que agregar, Gustavo, que ese crecimiento, que es cierto, utilizando un concepto que a ti te va a gustar mucho probablemente, es un crecimiento desigual y combinado. Por supuesto. Es decir, no se realiza ni de la misma manera ni de la misma proporción en todos los países o regiones del planeta. Gran parte de la clase obrera más tradicional que sigue existiendo se concentra en Oriente. Claro. China, en Japón, en Corea, en la India, en países de ese tipo, ¿no? Las nuevas naciones industriales. En cambio, aquí existe la clase obrera o la clase trabajadora, en un sentido más amplio, más laxo también. Cuando digo acá me refiero a Occidente, Europa y América Latina también, pero aquí cabría hablar de una nueva clase trabajadora en la cual el sector de los servicios juega cada vez un rol más importante, y estos trabajadores tal vez
aportan los contingentes más numerosos en algunos países, regiones o ciudades. Sí. Que son fenómenos peculiares que hay que tomar en cuenta, no para negar la existencia de la clase trabajadora, sino para tener análisis más finos que nos permitan deducir cuáles son las vías, las estrategias, las tácticas, los instrumentos más adecuados para dar cuenta de esta realidad en términos de acción política concreta. Fíjate que nosotros lo verificamos al comienzo de este movimiento. Le mando un saludo al doctor José Miguel Bonilla, quien fue el que aportó esta idea, quien estaba en la posta en ese momento, no estoy seguro si en el Gustavo Fricke o en el Juan Biura, y él nos contaba de que la mayor cantidad de heridos que llegaban eran todos trabajadores, no llegaban estudiantes como en otras épocas, en que la mayor parte numérica eran estudiantes, no, todos trabajadores jóvenes, muy probablemente de esa enorme masa que está desescolarizada, muy jóvenes, pero eran trabajadores. Entonces, ese fenómeno también le daba hasta en el lenguaje, hasta las cosas que se le gritaban a las fuerzas policiales, a las fuerzas represivas, tenían muy poco de esa sutileza y esa delicadeza con que suelen expresarse los estudiantes universitarios, y tenía un talante y una forma de enfrentarse al aparato represivo muy distinto, porque la mecánica inclusive de enfrentamiento a la policía es muy distinto si estamos en presencia de un grupo de estudiantes universitarios que si estamos en presencia de un grupo de obreros. Y eso especialmente los policías lo saben. Ellos saben que es muy distinto enfrentarse a un grupo de tal o cual naturaleza. La mecánica de clase de este movimiento es una cosa muy importante, es una experiencia que es importante remarcar, sobre todo por lo que viene, porque yo creo, y cierro, le doy la palabra a Risenberg, que está hace rato haciendo elongaciones. Quiero señalar lo siguiente: creo que acá en la cuestión medular comienza a traducirse precisamente en la cuestión de la estrategia, vale decir, cuál es el objetivo que nosotros perseguimos. ¿Perseguimos más democracia? ¿Perseguimos una nueva constitución? ¿Perseguimos una sociedad de derechos? ¿O perseguimos expulsar del poder a la burguesía un gobierno de trabajadores? La cuestión estratégica, la cuestión medular de cómo ordenamos esto, creo que es muy importante. Risenberg, por favor. Bueno, yo soy un privilegiado testigo de sus polémicas, licenciado, y me parece que digamos, no es justo que usted se cambie de lado y haga como que es su contrincante y trate de explicar, digamos, la posición propuesta y después le gane, Sí. y lo deje callado, como cuando esos libros que usted me mostraba de Trotsky, que Trotsky hablaba como que estaba polemizando con alguien y después él de súbito lo dejaba, decía, el público entonces se encoge de hombros y que él había dejado desnudo, digamos, a su contrario. Entonces es una trampa que ya lleva años, ¿no? Sí. Yo estuve ahí vi esa polémica, y solamente para ser justo con la historia, Yeah. lo que le decía no sé si era colega, compañero, no sé. Sujeto, digamos. Era que, sujeto, vamos a dejarlo en sujeto. Dejémoslo sujeto. Que justamente la debilidad de esta rebelión era el hecho de que no había sido la clase trabajadora la que la había dirigido esta rebelión, que eso se demostraba justamente en que los métodos que había ocupado esta rebelión no fueron los de toma de fábricas, huelgas, paros nacionales. Al final se hizo uno que duró algunas horas, pero nada más, digamos, la clase trabajadora estuvo bastante fuera del asunto, fundamentalmente porque tiene organizaciones muy débiles. Entonces realmente iba allá y se expresaba en las plazas como el resto de los pobladores. Y además no solamente hay clase trabajadora versus clase media y estudiantes de universidad, aunque usted no lo crea. ¿Ya? Hay otros sectores todavía que más laxos y que han crecido en el tiempo en la sociedad. Están trabajadores que trabajan un tiempo, que están cesantes otros. Está también lo que decía Claro, hay gente que trabaja en la construcción, por ejemplo, 6, 4 meses, y luego está cesante otros 4 más, y está constantemente cambiando, no tienen un trabajo permanente. Están también sectores que llamaba su maestro el lumpen proletariado. Claro. Lo que ocurre centralmente es que la clase trabajadora entonces estaba ahí, pero no nos interesa que de dónde salió, ni qué toman en la once, ni si sus papás eran obreros. Nos interesa es si ocupa o no los métodos de la clase trabajadora,
y esos métodos, justamente al no verse, fueron la expresión de la debilidad de ese movimiento. Y solamente era para recordarle que Piñera había dicho que estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable. Sí, eso es lo que dijo Piñera. Una pregunta para Sergio Gress. En mi opinión, pero no sé cuál es la suya. En mi opinión, la clase obrera chilena no tiene tradición de huelgas generales, como la tiene, por ejemplo, la argentina o la francesa. Los trabajadores en Chile se expresan en su lucha, y esto entrando al tema de los métodos, que tan livianamente ha caracterizado Risenberg como que algunos son métodos obreros y otros que no, con la liviandad que lo caracteriza, que hay que repasarlo automáticamente. ¿Se podría decir eso, Sergio Gress, de que no tiene esa práctica incorporada como clase, la clase obrera chilena en particular? La tuvo, pero la perdió. No, no la ha manifestado en el último medio siglo, pero antes sí, y muchas veces. Desde julio de 1890, cuando fue la primera huelga general de nuestra historia. Primero en Tarapacá y Antofagasta, duró alrededor de 15 días y de una manera que no hemos logrado desentrañar, saltó miles de kilómetros hacia el sur y estalló en Valparaíso y Viña del Mar, que era un gran conglomerado industrial, durante la segunda mitad de ese mes de julio. Y con posterioridad hubo muchas huelgas generales. No siempre de todo el país, porque eso es muy difícil, pero de regiones enteras, sí. Fíjate que con el correr del tiempo, por causas que nadie ha explicado, terminó cambiando el léxico, la forma de denominar a estas huelgas generales. Uh-huh. Se empezó a hablar de paros, sí. Paro nacional, no sé, de los empleados públicos, de los profesores, de los portuarios, pero hasta el año 73 hubo paros nacionales, entre comillas, o huelgas generales de todos o casi todos los trabajadores. Muchas veces estas huelgas generales, y esto es un índice de la conciencia de clase que se alcanzó, fueron en solidaridad con ciertos gremios portuarios en huelga en un lugar determinado, que ocurrió en distintas partes del país, que van a la huelga en solidaridad con los gremios de otros trabajadores y viceversa. Al comienzo del siglo XX, en el primer cuarto del siglo XX, esto era muy frecuente, sobre todo durante el periodo que la historiografía ha denominado como el del sindicalismo libre. Esto es el que existió más o menos hasta mediados de la década del 20, cuando la huelga no estaba normada por el Estado, no era legal ni ilegal, no había leyes sociales, los trabajadores se organizaban como querían, iban a la huelga cuando querían o cuando podían, no tenían que cumplir con determinados requisitos para que su movimiento fuese declarado legal, por lo demás no les importaba, pero también hubo huelgas generales con posterioridad durante la fase del sindicalismo legal o paraestatal, es decir, la que empezó a instalarse a partir de mediados de la década de 1920 y que se consolidó ya claramente a mediados o a fines de la década de 1930. Hubo numerosas huelgas generales o paros nacionales. Recordando las décadas inmediatamente anteriores al golpe de Estado, la CUT, la Central Única de Trabajadores, la que se fundó en 1952, 53, desarrolló numerosos paros nacionales contra Ibáñez, contra Jorge Alessandri Rodríguez, contra Eduardo Frei Montalva, movimientos que fueron muy duros y que costaron una gran cantidad de muertos, siempre en el campo popular, jamás en las fuerzas represivas. Uh-huh. Entonces había una tradición que se perdió. Durante el gobierno de la Unidad Popular, y lo recuerdo claramente porque yo me sumé a estas movilizaciones como joven estudiante, hubo paros nacionales de carácter político contra el golpe de Estado. Un par de días, me parece, antes del famoso tanquetazo o tancazo,
hubo un paro nacional de la CUT contra el golpismo. Creo que fue 2 días antes. En junio del 73. Junio del 73. Y que paralizó el país. Entonces, es una tradición que se perdió y que trató de ser retomada durante las jornadas de protesta nacional entre 1983 y 1987, pero no hubo la fuerza suficiente como para retomar ese hilo, porque hay que reconocerlo, las jornadas de protesta nacional fueron esas, no fueron huelgas generales. Paralizaban tal vez algunos sindicatos con mayor poder de convocatoria, mayor capacidad organizativa, como eran los mineros del cobre u otros sectores. TNT. Si el país no funcionaba o funcionaba medio, era porque salían pobladas, sobre todo movimientos de pobladores, estudiantes, grupos de trabajadores, a cortar las calles, a enfrentarse con la policía, a generar una situación momentánea de ingobernabilidad, pero no hubo verdaderas huelgas nacionales. Es un fenómeno histórico que se cortó y que ha tratado de ser retomado, pero de una manera realmente anémica, casi fantasmal, después de 1990. Sí, ha quedado reducido a los trabajadores públicos organizados en la ANEF y a los profesores, fundamentalmente. Yo quisiera añadir, los portuarios. Ya los portuarios. Los portuarios también. Que por lo demás fueron el principal pilar de los 2 paros o huelgas generales que se intentaron durante la rebelión de octubre. Recordemos que el último, que fue el más exitoso, el del 12 de noviembre, fue el que provocó de manera inmediata el acuerdo del 15. Y en ese sentido, ahí sí que es conveniente y es plenamente justo reivindicar el rol de la clase trabajadora en ese contexto, a pesar de todos los factores de debilidad y carencia que hemos señalado. Sí, se rumoreaba, de hecho, a fines del día 12, de que la razón por la cual Piñera anunció hablar al país a las 8, luego a las 9, luego a las 9:30 y luego a las 10, fueron como 4 postergaciones, era de que hubo distintos movimientos en orden a deponerlo, a que quedase detenido y asumiese la conducción del país el Senado. Eso se estuvo discutiendo, eso no cabe duda de que algo de eso hubo como una manera de descomprimir la situación. También tenemos que recordar que el 25 de octubre, que también es un hecho importante, que es la gran manifestación, se quiebra el estado de sitio. O sea, finalmente Piñera tiene que levantar el estado de sitio y salen los militares de las calles. Los militares fueron derrotados por la movilización popular. Todos aquellos agoreros que pretenden, que pasan al revés la película del reformismo y que creen que porque una norma o una constitución lo diga, nunca más va a poder haber revolución ni lucha social, tienen que verse en ese espejo. Esto fue una conquista muy importante del movimiento y que ya se había visto el 25 de octubre y luego el 12 de noviembre tiene ese punto máximo que conduce en 2 días precisamente al acuerdo por la paz. Una cuestión también en relación con eso que es bien interesante. Quisiera señalar un paro muy importante que hubo en octubre del año 84, que fue un paro, esto fue después de las jornadas de protesta, después al año 84 vinieron los paros. Este paro fue respondido de una manera atroz por, en esa época, el gabinete que encabezaba Jarpa, por la dictadura, con un estado de sitio que duró por lo menos 6 o 7 meses, ¿no? Y que durante el cual se dio muerte al el caso de los degollados, los profesionales del Partido Comunista, los miristas que caen en lo que actualmente es el Día Joven Combatiente, los hermanos Vergara Toledo, Paulina Aguirre, Mauricio Meagrete, etcétera, con masacres muy concentradas. Pero estas fueron anticipadas por un gran paro que convocó solamente el Movimiento Democrático Popular, que en esa época era básicamente el PC y el PS. El MIR estaba también, pero jugaba un papel más simbólico que real. Estas 3 organizaciones formaban el Movimiento Democrático Popular. Ellos llamaron a un paro nacional y el paro fue completo. Y quería complementar un poco lo que decía Sergio. Este paro tuvo como un componente muy significativo la participación de los comerciantes. Yo viví ese paro en Valdivia, una ciudad muy pequeña, y el comercio no abrió. Ellos se justificaban a medias porque tenían miedo al terrorismo, etcétera, pero también paralizaron. Paralizó también el transporte. Se sumaron los transportistas. Y esto devino en un paro que si el MDP lo convoca indefinido, muy probablemente estamos haciendo ejercicios
meta histórico, hubiese devenido en un término distinto de la dictadura, a lo mejor hubiese caído Pinochet eventualmente, no lo sabemos, pero el curso del proceso hubiese sido distinto. Ese paro fue un paro importante, pero que ya tenía esta vertebración, me parece que ese verbo sirve acá, esa vertebración distinta a la de las huelgas generales anteriores al 73. Aquí hay un cambio que es necesario observar de cerca y que no por cambiar significa que tiene menos potencial revolucionario, pero que es necesario observarlo en su verdadera identidad, porque eso es algo que yo creo que subsiste hasta el día de hoy. Son sectores generales los que hacen paro, profesores, la salud, es cierto, los portuarios probablemente, que son el sector obrero más combativo, ¿no? Y más explosivo, fundamentalmente porque están tremendamente precarizados. Yo creo que de ahí viene, o sea, son los sectores más explotados. Esto es algo que reconoce Marx, inclusive, ¿no? Aquellos que se levantan en contra de la región. Y hay una tendencia, los sectores que tienen grandes organizaciones sindicales forman una especie de aristocracia obrera que a veces es un poquito más conservadora, ¿no? Que es lo que agrupa actualmente la CUT. Eso quería observar. Bueno, inclemencia de la producción nos pone en una situación de ir cerrando nuestro programa. Por supuesto, le vamos a dar la palabra a Sergio Grez para que haga uso de su minuto, Raúl Afún, que precise aquellas cuestiones que cree que hayan quedado en el tintero en esta especial que hemos dedicado al análisis de los 4 años del estallido, por llamarlo de alguna manera, con todas las prevenciones que hemos hecho acá, pero popularmente es conocido de esa forma, o indique otras cosas, algunas invitaciones que pueda hacer, o alguna cosa derechamente que se le haya quedado en el tintero. Sergio, por favor. Vivimos un periodo de reacción conservadora, pero a diferencia de muchas personas que creen que esta reacción conservadora se inició con el triunfo aplastante del rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, pienso que el punto de partida fue el acuerdo del 15 de noviembre. Hablábamos recién del paro nacional o huelga general medianamente exitosa del 12 de noviembre. Eso, como primera reacción, que generalmente se olvida, hizo que todos los partidos de izquierda y de centro, incluyendo la Democracia Cristiana, que se habían negado obstinadamente a aceptar siquiera la idea de la convocatoria a una asamblea constituyente, firmaran apresuradamente una declaración en la que se sumaban a esta idea. Hasta quienes nos decían que pensar en la asamblea constituyente era fumar opio y se habían opuesto decididamente, se declararon partidarios fervorosos de este organismo por unas cuantas horas, puesto que 2 días y medio después cocinaron el acuerdo por la paz social y la nueva constitución, que significaba en términos prácticos, no retóricos, la negación más absoluta de la posibilidad de una asamblea constituyente libre y soberana. Ahí se inició la reacción conservadora, que se ha venido acentuando con el correr del tiempo. Las medidas adoptadas por el gobierno de Piñera para confinar a gran parte de la población a partir del 16 de marzo de 2020 acentuaron esta reacción y contribuyeron ya de manera decisiva a la derrota, no al aplastamiento, a la derrota de la rebelión popular. Y todo lo que viene después, primer proceso constituyente, a pesar de la euforia que significó la victoria del apruebo en el plebiscito de entrada por alrededor de 78% de los votantes, no fue sino la concreción y la profundización de este proceso de reacción conservadora. Lo dijimos en su momento, pocos hicieron suyas estas ideas, porque estaban obnubilados con las posibilidades que ofrecía la Convención Constitucional, que si bien no eran nulas, porque había cierta posibilidad de ir más allá de lo que el enemigo había fijado como marco, en realidad se reflejaron ser prácticamente inexistentes desde el momento en que el octubrismo tuvo escasísima presencia al interior de este organismo.
Recordemos que la Convención Constitucional capituló en septiembre del 2021, cuando oficialmente aceptó la imposición del antidemocrático quórum de 2/3 sin plebiscito intermedio. Esa fue la última posibilidad de concretar un acto de rebeldía, de decir, nosotros, delegados a la Convención Constitucional, electos por el pueblo soberano, somos quienes tenemos el derecho a dictar nuestras propias normas y, sobre todo, la más importante de ellas, la principal, el quórum para adoptar cualquier acuerdo. Y el plebiscito del 4 de septiembre del año pasado no fue sino la culminación de este proceso de capitulación encabezado por la centroizquierda, léase Partido Socialista y Frente Amplio, en el seno de la Convención Constitucional, generando o acentuando el fenómeno de reacción conservadora que se ha expresado ya sin tapujos, sin límites, de manera absolutamente descarada en el actual proceso constituyente basado en el Acuerdo por Chile o Acuerdo de la Infamia de diciembre de 2022. Por tanto, desde hace mucho tiempo vivimos un proceso de reacción conservadora, lo que le ha permitido a la derecha más dura, a la extrema derecha, y también a aquella derecha que se disfraza de democrática, la derecha clásica, a Chile Vamos, expresar cuestiones, plantear cuestiones que no se atrevía en los últimos años a hacerlo de manera directa, de manera muy clara. Entonces, en este contexto, la herencia, el legado, el impulso de la rebelión popular parece absolutamente diluido. Vivimos tiempos de oscuridad, no solo en Chile, en gran parte del mundo, tal vez en todo el planeta. ¿Qué podemos hacer en este contexto? Siempre se puede hacer algo. Me parece que la primera tarea política es derrotar la maniobra de la casta parlamentaria, hacer fracasar este nuevo proceso constituyente, obtener una victoria, ojalá abrumadora, del voto en contra en diciembre próximo. Porque es del interés del movimiento popular que la cuestión constitucional y constituyente no se cierre por arriba, porque recordemos que se abrió por abajo. La rebelión popular obligó a la casta política a conceder un proceso constituyente, que no fue el que queríamos, sino que fue el que ellos acomodaron como podían en esas circunstancias en que se sentían amenazados, y que con habilidad política y con los grandes recursos que les da el Estado y el hecho de ser la expresión política de la clase dominante, pudieron finalmente conducir por el camino que les era menos nocivo, más conveniente. Por lo tanto, hay que hacer fracasar este proceso. Hay que hacer que la cuestión constituyente y constitucional se mantenga abierta. No para pedir inmediatamente un nuevo proceso constituyente para el cual no existen condiciones ni voluntades políticas. No va a ser la urgencia después de diciembre. La urgencia es la reconstitución del movimiento popular. Es la obtención de reivindicaciones, así sean mínimas, pero en el corto plazo. Es en esa lucha y obteniendo reivindicaciones concretas, inmediatas, ojalá, que se puede reconstituir el movimiento popular, pero bajo condiciones de mucha mayor autonomía que las que existían hasta octubre del 2019 y que siguen, por desgracia, existiendo en la actualidad. Esas me parece que son las tareas políticas que el octubrismo, el movimiento popular, debería asumir como suyas. No podemos estar a la espera de un mesiánico nuevo estallido social. Si viene, bienvenido sea, pero que no nos pille como en la vez recién pasada. Tenemos que estar preparados no para un estallido, sino para nuevos flujos de la lucha popular que no sabemos qué forma van a adoptar, bajo qué forma se van a presentar, pero en cualquiera sea el escenario, tengamos capacidad de respuesta. Lo que implica, entre otras cosas, programas.
hay que tener programa. Un programa que no puede ser el socialismo, evidentemente, la revolución social. Hay una relación dialéctica entre tareas inmediatas y tareas estratégicas. Porque algunos de ustedes decían por ahí, bueno, ¿qué es lo que se pide una sociedad? Tú, Gustavo, decía, una sociedad con más derechos, más inclusiva, o la revolución social. Es que no es la una o la otra. La lucha por la una, las tareas inmediatas, abre el paso para horizontes más ambiciosos. Si no estamos en condiciones de avanzar hacia la concreción, así sea parcial, de una sociedad de derechos, ni soñar con la revolución social. Son fases, yo sé que no te gusta la palabra etapas. Dijo fase. Fases dijo fase. De un movimiento dialéctico, continuo, permanente, esa palabra te debe gustar más, claro. En que una va dando paso a la otra, a veces casi imperceptiblemente. Por lo tanto, hay gradualidad. Aunque a algunos les cueste reconocerlo, a veces la gradualidad no solamente es inevitable, sino que es también necesaria. ¿Risenberg quiere decir algo? Palabras al cierre, Risenberg, ojo. Noté el brillo en sus ojos, licenciado, cuando el profesor Grech hablaba que a partir de una reivindicación inclusive podría ser de orden gremial, ir avanzando hasta llevarlo a un cuestionamiento político profundo. La otra vez en un programa similar como este me pidió que abajo le pusiera una etiqueta que dijera programa de transición. Exacto. Tal cual. Yo vi que usted, ese brillo y me dio como el brillo de Marcelo Salas cuando se siente que está en el área, ¿no? Claro, esa bola va adentro. Yo tengo la impresión de que estamos llegando en un ciclo, que estos ciclos pueden durar cientos de años, pero en que el capitalismo ha entrado en un proceso de decadencia bastante marcado. Por lo tanto, yo espero que estos explosiones sociales, por llamarlo de alguna forma general, un nombre genérico, se van a seguir dando y cada vez más continuos. Así que el problema no va a ser que no van a tener materia prima los que luchan contra el sistema, sino el problema va a ser en la incapacidad que tienen de controlar eso, dirigir esos movimientos y llevarlos al punto central en que puedan poner en cuestionamiento el asunto del poder. Yo le recomendaría a los jóvenes que estuvieron yo ahora voy a tomar un poco el rol porque esto es lo que falta, yo creo, en el lado de ustedes, alguien que dé orientaciones, lo mismo que hago en el programa, y que le muestre el norte claramente a la gente. Entonces, olvídense de las batucadas, digamos, los bailes también, las coreografías. Lo que necesita el próximo movimiento es que la gente en sus territorios, como le gusta decir a la gente, las poblaciones, debido a que la debilidad de la clase trabajadora no va a ser fácil, una huelga general, que finalmente es la herramienta con la cual pueden hacer algún cambio, por licenciado. Si no paran la economía, a esta gente le da lo mismo, y tienen que tener claro de qué forma pueden ponerle un fierro al engranaje del proceso económico, lo que significa entender cómo pueden parar el transporte, cómo se puede hacer el cierre de calles, plantearse tareas de sabotaje, porque el próximo explosión social que viene necesita de esos mecanismos, que no van a venir desde las organizaciones de los trabajadores porque simplemente no las tienen, pero a nivel de las poblaciones y como lo hicieron en dictadura, cuando no había esa organización, bueno, eran los pobladores los que paraban el país y paraban la economía. Eso solamente. Bueno, me parece muy bien. Yo quiero solamente señalar dos cosas al término de este programa. Lo primero, continuar en este diálogo con Sergio Grech. La precisión que hice yo respecto a derechos democráticos y al socialismo tiene que ver más con una definición de estrategia. Yo comparto la idea de que la lucha por las libertades democráticas y por los derechos conduce transicionalmente a una lucha por el poder, del momento que la decadencia general del capitalismo no nos puede dar ni siquiera libertad de expresión, no nos da derecho al trabajo, no nos permite ejercer ninguna de aquellas cuestiones que son conquistas básicas en todo orden, inclusive democrático burgués. Y es precisamente por eso que el régimen burgués se tiene que acabar, ¿no? Pero yo apunto principalmente a eso, de que a veces
la cuestión del socialismo, y esto lo digo pensando especialmente en la izquierda, en la otrora gloriosa izquierda argentina, ¿no? Que hizo gárgaras durante tanto tiempo con el gobierno de los trabajadores y el socialismo, y en un momento clave como el que está viviendo Argentina ahora, a las puertas de elegir a un fascista como presidente, que es Javier Milei, ha renunciado a estas cuestiones y se ha escondido de una manera bastante pusilánime en una política de derechos. Quiero subrayar, y con esto lo voy a encadenar con el segundo tema que quiero tratar, que creo que me pareció vergonzosa la intervención de Miriam Bregman en el segundo debate presidencial, en el que, emplazada por los otros candidatos de la burguesía, que hicieron una defensa de clase e irrestricta de los genocidas sionistas, fue incapaz de levantar la causa palestina como una causa de los explotados y como una causa antiimperialista. Ese tipo de capitulaciones, ese tipo de gafes son precisamente los que explican que en este momento los trabajadores argentinos estén mirando hacia el fascismo y no hacia las ideas de la revolución social, porque es necesario que la estrategia de los trabajadores y la idea de la revolución forme parte de la política diaria de las organizaciones obreras y los trabajadores. Forme parte del lenguaje en ese sentido de la estrategia. ¿Y por qué lo engancho con este tema? Porque creo que se suma también, nosotros apoyamos incondicionalmente la lucha de liberación nacional que lleva adelante el pueblo palestino, luego de 75 años de ocupación a manos de un régimen fascista como es aquel que se dirige desde esa organización criminal que es el Estado de Israel. Y en ese sentido también es importante ligarlo a las luchas concretas. La lucha en contra del imperialismo es una lucha en contra de su principal representante, el gobierno de Boric y sus adláteres en el Parlamento, pero también supone una medida concreta, así como ha apuntado a algo muy concreto, que es sumarse a la campaña por el voto en contra en el plebiscito. Yo quiero también plantear una cuestión que, a juicio nuestro y del Comité de Solidaridad con Palestina, es fundamental. Es necesario reclamar la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, es necesario declarar persona non grata a Gil Arstelli, que es el embajador, quien debe ser expulsado del país, luego de hacer altisonantes declaraciones cuestionando el carácter genocida del ataque inclemente que desde hace cerca de una semana dirigen en contra de la población palestina. Hace 2 días bombardearon un hospital con una cantidad de muertos indeterminada, son más de 500. Se trata de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que esos crímenes son presentados como una defensa del semitismo. Los principales antisemitas son los sionistas. Ellos son los responsables de los crímenes que actualmente se están cometiendo en territorio palestino, que es el territorio que usurpan. Es muy importante sumarse a este reclamo de ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, que se ordene la expulsión del embajador, como hizo el gobierno colombiano con el embajador israelí en Colombia. Estas cuestiones son medidas elementales de carácter democrático. Si este gobierno, que se ufana de ser un incansable defensor de los derechos humanos en todos los lugares del mundo y sin considerar color político, lo emplazamos en ese sentido a que dé cuenta de que es verdad su compromiso con los derechos humanos, expulsando a este apologista de crímenes de lesa humanidad, que es el embajador de Israel, y rompa consecuencialmente relaciones diplomáticas con esta organización criminal, violadora del derecho internacional, que es el Estado de Israel. Esto quería hacer como un último punto que también tiene que ver con la coyuntura. Ya tuvimos un programa con Nicolás Hadwell, tenemos comprometido otro programa, y encontrándome debidamente facultado por nuestro director Sergio Risenberg, pongo término a las sesiones de este importante programa político Mater al Rey, no sin antes invitar a quienes nos están viendo a suscribirse al canal, a hacerle a reventar el botón de like, el dedo para arriba en este video, a compartir estos contenidos, a comentarlo en lo posible elogiosamente, y si no, a hacerlo críticamente pero con respeto y altura de miras, en el entendido que aquellas ideas que hemos debatido en este programa en modo alguno constituyen verdades reveladas, sino que son un insumo al necesario debate que sustenta la lucha política de los trabajadores por su emancipación. Así que bueno, quedamos hasta acá en este programa, hasta la próxima semana. Muchas gracias, Sergio Gres, esperamos tenerlo acá en otra oportunidad, y muchas gracias también, Sergio Risenberg, los dos Sergio. Nos vemos entonces la próxima semana. Chao, chao.